Bueno, compañeros, reciban cordial salud, compañeros que estamos aquí juntos. Es la verdaderamente en este trabajo, este camino, estamos muy bien siguiendo. Yo le diría un poquito nomás desde más antes, a nosotros ya de nuestras edades, de nuestro tiempo, es la verdad que hemos luchado con la gente en mi comunidad serrana. Ya pobres de mis compañeros ya son fallecidos unos 4 personas. Pero nosotros ya hacemos ya años, desde un poquito nomás diría, papito, Dios nos ha dado este camino, nos ha ayudado, Taita Obispo Leonidas por años de Ribamba nos ha ayudado mucho. Él dio primer camino a nosotros para que aprenda a leer, para que aprenda sabiendo leer, escribir, para que aprenda a formar en la Santa Biblia. Él mismo nos ha dado Santa Biblia y conversando. Entonces, de ese tiempo que yo también he trabajado, es la verdaderamente, ahorita digo, compañeros, en mi comunidad, algunos que juntan, algunos que no juntan, entonces estoy, pero como quiera, estoy ahí mismo. Nada más, a ver, este que nomás les digo. Muy bien, un fuerte aplauso. Todos los compañeros que estamos acá, yo estoy el representante de mi esposo. Él mismo recibe en la comunidad con la palabra de Dios, a compartir a los compañeros y así recibir a los misioneros. Y yo también vengo así de repente cuando él diga ya no tiene el chance de venir, que salga, yo también siento agradecido porque estoy aprendiendo algunas palabras de Dios. Gracias. Nosotros como los animadores siempre estamos llevando adelante en nuestra comunidad, en la parroquia también al Padrecito Jaime Pastuña, un éxito más con su trabajo, con su beneficio. Como la palabra de Dios es duro, no es fácil coger y hacer, porque palabra de Dios tenemos que pensar. Cada shukillapi shupunllata kay ñukanchipura kay apunchikwan tupankapi shamushkanchik. Chaymunta alli punlla kaypika chikan ayllutamanta shamushkanchik, maypika kay Simiatu pueblomantaka ishki chunka pichkamuntaka siquiera chawpi shamushkanchik. Claro, yo no soy delegado ni de comunidad ni nada, yo he venido yo personalmente. Padre Jaime me apoyó diciendo que sigan, preparen. Palabra de Dios es mucho más mejor. Yo creo que Dios a todos los animadores y animadoras nos trae ese mensaje. En mi hogar siempre oramos a Dios, buscamos una cita bíblica, porque eso es para dar el amor a nuestro Padre Dios, porque si igual nosotros decimos, en la canción dice, si sirves a Dios y estás mintiendo, a veces nosotros también mentimos. De igual agradezco a Papito Dios y a Mamita Virgen. Ellos nos están dando salud y vida para cada uno de nosotros y cada uno de la familia. De igual nosotros lo que estamos aquí siguiendo a palabra de Dios, el Jesús nos invita. De igual yo también siento bien animado de aprender, de seguir en adelante aprendiendo cosas nuevas, cosas que no hemos aprendido. Quien encuentra la oración de Padre Nuestro en la Biblia tiene premio. A ver, animadores, ¿dónde están? ¿Quién encontró? A ver, deja ver. Muy bien, a ver, deja ver ahí. Laura. Ya, muy bien. La canción Dios te serves paca. Para mí en eso sea servir a los demás pobres, a los mayores. Yo en la comunidad, en lo que pueda, estoy ayudando y cuando lleguen los misioneros hemos recibido, estaba en las buenas, en las malas ahí compartiendo en lo que pueda. ¿Qué dice Dios a nosotros?
Bueno, Papito Dios, a nosotros hace llamar para la reflexión, para dar el cambio de vida acá, para compartir con todos animadores, para compartir en nuestra comunidad. Kaya Dios paximi takate ka sumajan. Kaypi sumakta yachachiko, en cambio de vida. Dios takatishpaka, mana chasna Dios takati, yuya pipore, machay pipore, jaminaco y causay, chica manaji causay. Chica huchayapi te porin, na, ya Dios ta sirvi. Nuestra historia debe ser contada. Hemos venido trayendo un poquito de regalito, aunque no sea tanto de valor, pero hemos traído un poquito de regalito. Queremos entregar en su mano y para que ojalá que sirva en algo. Hemos venido trayendo. Yo le pagué platita que más que un rolito que no de servir. Mi voluntad regalaría algún centavito para Mamacita, mamita, Dios le pague. Como era un padre, como era un animador, yo ya estuve queriendo quedar por ahí. Aquí está Tocayo José. Siga nomás, seguiremos. Deja comuna y solito seguiremos. Dios le pague, papito Dios. Es para todo, es así, no es para uno, no es espantar, no deben espantar. Es de mañana será para ti, mañana otro día para otro. Y si puedo decir, un centavito voy a regalar Papito Dios, solo para alguna cosita de ser. Y así mismo yo tan apoyaba. Aquí ya me dijeron Astorito y con José Fabicila, ya había estado para despechado para salir, ya no venir, nunca más. Compañeros, cada uno no puedo enumerar, ustedes son animadores, seguidores de años. Entonces, bueno, no estamos ahorita todo. No sé si está por acá Abril Quispe. Aquí está. Ya, disculpa. Allá atrás de todo está como es pequeñito.